bolsillo de la gente. Cuando usted convoque a la votación, lo que se va a votar es la interpretación del reglamento. Porque ¿sabe una cosa, presidente? Aranguren ya lo estamos interpelando, aun cuando él se esconda en la honestidad y la integridad de muchos de los señores diputados que conozco y que forman parte del bloque oficialista. Primero, se interpele al ministro Aranguren en el recinto, no en una comisión escondido, que se interpele en el recinto de cara a toda la sociedad. En segundo lugar, que se vote una resolución para frenar el tarifazo. El pueblo argentino ya se dio cuenta. El proyecto de país de Mauricio Macri y para el 10% de la población no incluye el 90%. Y la primera demostración fue cuando más de 135 diputados de distintas expresiones y bloques se sentaron a debatir este tema. Entonces, es mentira que hoy se están pagando las tarifas, no se están pagando. Pero también es cierto, también creo que tiene que venir el ministro a dar explicaciones o a la comisión o a la Cámara porque esto corresponde a una república. La idea de hoy es que su proyecto, bueno, se ha votado, el proyecto del Frente para la Victoria, que se suspenda el tarifazo. Quiero ir, ahora explico. Voy a ser muy sintético. Nosotros el 12 de julio mandamos una nota a todos los bloques, a todos, para que nos juntemos para fijar una fecha, que sea, digamos, Fuente Ovejuna, que lo haga, de una sesión especial para tratar esto que agobia al pueblo argentino, no solamente a los trabajadores, a los que no tienen trabajo, a las pequeñas empresas, al pueblo argentino en general. No se puede obstruir con el reglamento la posibilidad de que la gente sepa cuál es la situación respecto del tema tarifas. Estamos en una situación incómoda porque hay gente que no puede pagar las tarifas, hay gente que no sabe si tiene que pagar o no. Y creo que es responsabilidad del ministro Aranguren venir a esta casa a explicarle a los diputados qué es lo que hizo con el tarifazo. Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. En realidad no hemos podido comenzar la sesión porque era una sesión especial y Cambiemos sostiene que para poder habilitar discusiones en ese marco se requieren 2/3 de los presentes. Nosotros no teníamos los 2/3 de los presentes, pudimos iniciar la sesión, o sea, teníamos quórum. 130 diputados hoy asistieron a esta Cámara a plantear que hay un problema muy serio y que el ministro de Energía tiene que tener la responsabilidad de darle la cara a los representantes del pueblo. La verdad es que nosotros hemos leído las versiones taquigráficas del Senado y allí claramente surge de que el tarifazo no está completo, de que hay un enorme porcentaje, según los dichos del propio ministro en el Senado, de subsidios que no se eliminaron, o sea, la gente sufrió el problema del incremento en las tarifas y esto no resolvió el tema de los subsidios. Lo que estamos diciendo es, hoy quedó claro que la gran mayoría de los diputados en la Argentina quiere que se revise lo que pasó con las tarifas. Hoy quedó claro que la gran mayoría de las fuerzas políticas argentinas quieren que el ministro venga a dar explicaciones. ¿Cree que esto es un pase de factura por los 12 años donde el Congreso funcionó de otra manera? El que alguien piensa que esto es un pase de facturas minimiza la cuestión, porque el problema no es con nosotros cuando fuimos oficialistas. El problema es con el pueblo argentino, que es pase de factura. Mentira diario, o Aranguren o Macri mienten. Uno dijo el 78% de cobrabilidad, Macri, posiblemente sea él el que miente, dijo 83% de cobrabilidad. Y esto creen ellos que les da la razón. ¿Cómo? La gente paga porque tiene dudas, porque tiene miedo, porque le parece que le van a cortar, porque lo amenazan, porque el jefe de gabinete le dice que a la larga o a la corta lo van a tener que pagar, porque la gente cree que el gobierno, que tiene todo el poder mediático detrás, puede llevar a la Corte Suprema de Justicia a afirmar que el gobierno tiene razón, cosa que todavía es difícil y está en veremos, pero de cualquier manera la gente duda y paga. Mucha gente ha pagado.
¿Piensa Macri en serio que esa es una demostración de que están de acuerdo con la salvajada que se ha cometido desde el gobierno con los usuarios para defender nada más que la ganancia de las empresas y desinteresarse por completo de lo que el bolsillo del usuario puede pagar? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, pero repasemos lo que ocurrió para que quede muy claro. Aranguren por ahora no va a tener que ir al recinto del Congreso. Efectivamente, Víctor Hugo, no va a tener que ir porque el bloque oficialista, el bloque de Cambiemos, logró tabicar, logró bloquear no solo la interpelación de Aranguren, que es lo que queda como mediáticamente más importante, sino también el tratamiento de proyectos que suspendían el tarifazo, que es lo que le hubiese llegado. Porque, a ver, la persona que nos está viendo en la casa seguramente le gustaría muchísimo más o se sentiría muchísimo más a gusto pudiendo evitar pagar el tarifazo que viéndolo a Aranguren interpelado en el Congreso. De igual manera no va a poder hacer por lo pronto ninguna de las dos cosas. El oficialismo logró tabicar tanto la interpelación a Aranguren como el tratamiento de esos proyectos. Es que no le tiene fe a Aranguren. Entonces, ¿por qué el gobierno impide que este hombre se haga presente en el Congreso y diga todo lo que corresponde decir? Porque diciéndoselo al Congreso, se lo está diciendo al pueblo. Ya no es una conferencia de prensa. Allí tiene que asumir una responsabilidad política determinada. Mire, Víctor Hugo, hay dos cuestiones. La primera, si yo se lo planteo como periodista, le digo porque evidentemente el gobierno no quiere pagar el costo político de tener a uno de sus funcionarios, que además no es el mayor hábil declarante que tienen, prestándose a una situación de interpelación de todos los bloques opositores. Si yo fuera asesor del gobierno, diría no lo manden porque es un pelotón de fusilamiento. Lo van a dejar muy en evidencia que el tarifazo estuvo mal hecho. Por miedo al ridículo. Ese sería el argumento. Sí, efectivamente. No sé si ridículo, digo, hay una carga valorativa que la interpretará cada quien. Lo que seguro es que Aranguren en conferencia de prensa ha dicho cosas que no eran del todo agradables para quien lo estaba viendo. Imagínense con la interpelación de los diputados. Por último, hubo una discusión, Víctor Hugo, esto es una perlita, muy álgida en el cuarto intermedio entre Sergio Massa y Graciela Camaño. En el hemiciclo del Congreso, una discusión muy, muy dura en la que Graciela Camaño quería quedarse cuando no consiguieron los 2/3. Hubo una cuestión reglamentaria ahí que la resolvió políticamente muy bien, como hace habitualmente el gobierno en la Cámara de Diputados, y hubo una discusión entre Massa y Graciela Camaño en ese sentido. No de eso, no le voy a preguntar de eso porque allá Camaño y Massa. A Marco Labaña, que está en línea junto a Francisco Urrutia. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Con el móvil aquí en Pasos Perdidos. Estamos en el Congreso Nacional. Hace un ratito nada más terminó esta sesión especial en la Cámara Baja, donde el oficialismo logró neutralizar la iniciativa de la oposición en sus dos ejes principales. Por un lado, logró impedir la interpelación aquí mismo en el recinto del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y además logró impedir que se apruebe un proyecto para que el Gobierno Nacional dé marcha atrás respecto a la suba de tarifas. Para que haga un balance y conocer su opinión, estamos acompañados del diputado del Frente Renovador, Marco Labaña. Diputado, gracias por su tiempo. Primera pregunta es saber qué conclusión, qué balance hace de esta sesión especial aquí en la Cámara Baja. A ver, creo que lo importante es que se haya empezado a hablar sobre el problema central, que es el tema de tarifas. El Gobierno viene esquivando dar explicaciones en el Congreso, y el hecho de que hoy haya habido una sesión especial que ha llamado a la oposición, distintos bloques de la oposición, hayamos dado quórum, se haya discutido durante varias horas el tema de tarifas, creo que es un avance. Producto de esto resultó que el Gobierno va a tener que traerlo al ministro Aranguren a dar explicaciones, seguramente será en comisión, si no será en comisión, seguramente será interpelado próximamente. ¿Alcanza que vaya a un plenario de comisiones? Esto al menos fue lo que dijo el jefe del interbloque de Cambiemos, el diputado Mario Negri. El problema es que uno tuvo que llegar hasta este punto para que vengan a dar explicaciones. Nosotros venimos invitando al ministro Aranguren desde el mes de abril, justamente primero con reuniones que se ha tenido, sobre todo el área de defensa del consumidor, la Comisión de Defensa del Consumidor de acá, que la preside Liliana Schwinn, que es una diputada del Frente Renovador, ha tenido reuniones, le ha explicado algunos efectos que iba a tener el tarifazo que estaban implementando, desayeron, pedimos reuniones, pedimos que venga al Congreso, suspendió un par de veces sus venidas y tuvimos que llegar a este punto para lograr que haya, si se quiere, algún consenso y que el Gobierno entienda
que el gobierno tiene que mandar al ministro Aranguren es a que dé explicaciones. El Congreso está para monitorear, para vigilar, para discutir y en ese sentido los ministros pueden ser y tienen que ser interpelados por este Congreso. Y eso es lo que queremos lograr, que venga y dé explicaciones. Al Senado fue. ¿Por qué piensa que resiste venir a la Cámara Baja, diputados? No lo sé, al Senado encima fue un tiempo corto, no fue con muchas preguntas. Creo que tiene que venir y el avance que ha tenido, porque en definitiva acá la cuestión de fondo es el tarifazo y el impacto que está teniendo. Entonces el ministro no es que tiene que venir a juntarse con nosotros para hablar un rato con nosotros y ponernos contentos. Tiene que venir a explicar por qué se hicieron las barrabasadas que se hicieron en materia tarifaria, que eso es lo que importa de fondo. Víctor Hugo, ya te escucha el diputado Labaña. Sí, Marco, delicadamente, no le preguntaría a Aranguren por qué hizo estas barrabasadas, seguramente iría por otro lado. ¿Cuáles serían las preguntas, las 2 o 3 más importantes, Marco, que usted quisiera formularle a Aranguren sobre la que usted presume que habrá una respuesta, pero que es necesario que sepa la gente? A ver, creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con una perspectiva hacia adelante también, es cuál es el plan que el gobierno tiene hacia adelante también, no solo la discusión actual de el aumento, cómo se hizo en este año, ahí le va a responder sino que piensan hacer de acá. Ahí le va a responder que depende de la Corte. La pregunta entonces sería, supongamos que la Corte falla a favor o en contra, ¿qué van a hacer? Si falla a favor, no es que la situación de tarifas se terminó la discusión. Sigue habiendo desequilibrios y sigue habiendo necesidad de llevar adelante modificaciones. ¿Cómo las van a hacer? ¿Cuál es el programa crítico? ¿Cuáles son las inversiones asociadas? Porque vamos a terminar pagando un servicio internacional y la verdad que la calidad del servicio es paupérrima. Entonces, tiene que estar la cuestión de tarifas también asociada a el tipo de servicio, las inversiones que se realizan, y eso la verdad que no está claro. No hay un programa que uno sepa, este es el programa que se va a llevar en materia energética. Y también ¿hay algunas cuestiones que tienen que ver? Con el plan B, si lo hay. Bueno, el plan B, ¿qué pasa si no hay? ¿Cómo van a afrontarlo? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con decretos y resoluciones que se ha tomado que generan algunas dudas. Hoy la diputada Camaño lo hacía muy claramente en su exposición. Hay algunos decretos que pueden terminar significando un negociado para pocas empresas. Entonces, todo eso hay que entenderlo, hay que saber cuál es el plan y no hay ningún tipo de explicación. ¿Para usted es real, le consta, Marco, que amigos del gobierno compraron parte de las empresas que dan servicios antes del aumento de las tarifas y que esto ocurrió poco después de haber hecho esas compras? No me consta, sinceramente, no podría afirmarlo. Pero más allá de, obviamente, el análisis legal que eventualmente habría que hacer de eso, creo que el efecto es el mismo. La gente sigue sufriendo el impacto de un tarifazo que es totalmente irracional, era una de esas situaciones muy complejas, porque esto también hay que ser sincero, venía de una acumulación de problemas el sector energético que había que generar cambios. Pero era para entrar con un bisturí y entraron con una motosierra, ¿no? Lo hicieron de forma muy, muy agresiva en un contexto económico que a su vez era de recesión, de alta inflación, de pérdida de poder adquisitivo. Todo eso hay que analizarlo a la hora de hacer aplicación de aumentos tarifarios. ¿Qué le diría al usuario, Marco Labaña, a la persona que lo está mirando en su casa en este momento y espero durante la jornada, le dijeron están reunidos en el Congreso por el tema del tarifazo, la gente genera alguna expectativa? ¿Esto invita al desencanto o queda algún intersticio para pensar en algo positivo? No, yo creo que es positivo el hecho de que se haya dado la discusión. Creo que falta mucho, creo que es absolutamente necesario que el ministro Aranguren venga a dar explicaciones al Congreso. Y en la parte práctica, si se quiere, para el usuario, es la justicia la que actualmente tiene suspendido los aumentos tarifarios. Lo que uno tiene que hacer en estas discusiones en el Parlamento es tratar de dar una previsibilidad hacia adelante, no solamente quedarnos en si la justicia lo está parando o no actualmente.
Supongamos que avala los aumentos. Bueno, ¿cómo va a reaccionar? Esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de fondo? Y eso es lo que no tiene claridad. Y creo que el Gobierno, el Poder Ejecutivo, no tiene claridad de cómo afrontarlo. Marco, buenas tardes. Iván Jagroski. Sergio Massa, Iván, que es el... Te aclaro, Iván, que no tuvo ninguna pelea. Hubo. De hecho, tengo fotos y algún video. De estrategias parlamentarias. Y algún video. Y sé por qué, y si quieren lo podemos ampliar acá en la mesa, y si Marco quiere puede acercarse y lo conversamos aquí. Pero al margen de eso, que fue de última una delicatessen, Sergio Massa dijo que lo de Aranguren yendo a las comisiones era un chupetín de madera y que de alguna manera, yo lo interpreto así, vos corregime si me estoy equivocando, iban a insistir con la interpelación al Congreso la semana que viene. ¿Esto va a ocurrir o van a aceptar la propuesta del Gobierno de que vaya a comisión? Nosotros creo que tenemos que seguir avanzando con el pedido de interpelación, si en el mientras tanto que avanza el pedido, porque en definitiva no avanzó la interpelación el día de hoy por un artilugio del reglamento interno de la Cámara que utilizó el oficialismo para trabar la interpelación. Vamos a salvar ese artilugio que utilizaron y si en el mientras tanto viene el ministro, da las explicaciones que corresponden y conforman al resto de los bloques, nos conforman a nosotros, bueno, ahí no se seguirá avanzando con la interpelación. Marco, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Marco Labaña, y a Francisco Urrutia le digo que volvemos por allí en cualquier momento, pero ahora contacto con Luis Rusconi. Hay un frazadazo. Veamos de qué se trata. Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos frente al Ministerio de Energía en Paseo Colón al 100 y estamos con Itaí Hackman, dirigente de Patria Grande, que ha sido una de las personas que ha convocado a este frazadazo del día de hoy. Bueno, contanos cuáles son las consignas que ustedes han traído frente al Ministerio de Energía. Bueno, esta actividad simbólica, frazadazos, una volanteada, juntada de firmas, tiene como consigna fundamental el pedido de renuncia a Aranguren. Y se inscribe en todas las manifestaciones que viene habiendo en la ciudad de Buenos Aires, de los ruidazos, movilizaciones, cacerolazos y demás, que expresan el descontento de la ciudadanía ante una política y una medida que nos parece totalmente inviable y antieconómica, que es insostenible y que creemos fundamental que esta presión social de la sociedad civil, de la ciudadanía, se siga manifestando porque mientras se discute en el Poder Legislativo, mientras que se discute en el Poder Judicial, pensamos que la única garantía de que realmente pueda haber respuestas favorables hacia el bolsillo de la gente es que haya una gran presión social, ¿no? Y entonces nos comprometemos a hacer acciones permanentes que llamen la atención de la gente, que convoque a participar y que se vea de que realmente acá hay un pueblo que no va a dejar pasar una medida que cada vez es más evidente que se hizo mirando las cuentas fiscales del Estado, los balances de las empresas privadas y olvidándose y de manera totalmente insensible frente al bolsillo de la población. Víctor Hugo Morales lo está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Víctor Hugo? Bien, ¿de quién es la convocatoria exactamente? Es de un conjunto de organizaciones que nos hemos agrupado bajo la consigna de Chau Aranguren, entre las cuales está Patria Grande, Seamos Libres, el Movimiento de la Dignidad, Cienfuegos, distintas agrupaciones que nos hemos convocado para tratar de hacer esta acción, concretamente con el pedido de renuncia del ministro, aunque sabemos por supuesto de que si este ministro sigue en funciones es porque ha tenido un apoyo incondicional del presidente de la Nación, pero creemos que es un ministro que además tiene claras incompatibilidades con su cargo porque viene de ser gerente de Shell, pero además sigue teniendo intereses en esa empresa y en el sector energético. Y claramente con ese ministro no va a poder retrocederse en una medida que apunta a beneficiar a esos sectores y a perjudicar a la gente. Tanto Aranguren como Mauricio Macri hacen hincapié en el porcentaje de cobrabilidad que tuvieron las facturas a partir del impuesto tanto de gas, de luz y en agua, que no se habla tanto, pero que también fue muy impactante. ¿Qué respondés y qué análisis haces de ese porcentaje que ellos toman para defender de cierta manera las medidas que han tomado? No, me parece, o sea, es insostenible en el tiempo el porcentaje de aumento. Hay que tener en cuenta de que el impacto del tarifazo es asimétrico, impacta sobre todo en los sectores más humildes, en donde la proporción que tienen en sus gastos los servicios públicos es mucho mayor
del que tienen los sectores más pudientes. Y por lo tanto, para esos sectores, sin duda es insostenible. A lo mejor para una familia de clase media, media alta, puede sacrificar otros consumos para pagar las tarifas o desahorrar un poco. Pero incluso aunque así fuera, y aunque ese sector pudiera pagar las tarifas, no tiene ningún sentido económico, porque es una medida que colabora con profundizar la recesión económica, porque la gente que puede pagar la tarifa va a dejar de consumir otras cosas, porque el impacto del aumento de las tarifas en los comercios va a hacer que aumenten también consecuentemente todos los bienes que consumimos. La medida no tiene ningún sentido económico. Y tampoco tiene el sentido que el gobierno le quiso dar de favorecer las inversiones, porque el dato que salió hace poco es que en el primer semestre cayó en un 36% la perforación de pozos en la Argentina. Es decir, una medida que se hizo con el argumento de favorecer las inversiones, el primer dato que sale es que cayó la inversión en el sector energético, con lo cual cada vez es más evidente de que no tiene ningún sentido económico esta medida, que el único objetivo es achicar el gasto público, porque tuvieron que dar concesiones, dejar de cobrar impuestos a otros sectores, y para que la cuenta fiscal le cierren tienen que dejar de gastar subsidios, y se están olvidando de la gente. Entonces, eso explica el nivel de crisis política que hoy el gobierno está enfrentando en el Congreso y en la justicia, y creemos que la única solución es realmente dar marcha atrás. No hay otra salida, honestamente, creemos, para esta medida. Y ahí hay un dato un poco perturbador, y es que la cobrabilidad que el gobierno anuncia, Macri en un 83%, Aranguren en un 78%, la mentira de uno de los dos es del 5% nada más. Ese alto nivel de gente que ha pagado, ¿cómo entenderlo? Bueno, me parece que obviamente la gente, frente a la respuesta a las tarifas, trata de pagar porque tiene miedo que le corten el servicio, porque no hay información suficiente de cómo actuar a partir de los fallos judiciales que suspendieron los distintos tarifazos. Me parece que, bueno, la gente actúa como puede y debe tener miedo a que le corten el servicio. Es muy importante que la gente sepa de que no hay que pagar la tarifa, porque no está resuelto el tema, porque está en trámite judicial, porque se tiene que expedir la Corte Suprema, y es muy importante, además, para que el gobierno no tenga este argumento de que, repito, es del impacto de la primera tarifa después de esta medida. No significa que sea sostenible en el tiempo, y no significa que sea positivo, repito, porque si la gente puede pagar la tarifa, un sector puede pagarla, pero eso después tiene un impacto negativo en el conjunto de la economía, no hay ganancia. Y me parece que esto es lo que que el gobierno tiene que entender, y que el conjunto de las fuerzas políticas tienen que entender. Son medidas que perjudican a los sectores más humildes y perjudican el funcionamiento general de la economía. Bien, Itaí, muchísimas gracias. Siguen ustedes ahí con el frazadazo frente a Aranguren. ¿Aranguren los vio? ¿Se imaginan ustedes si ha ocurrido algo así o no? Sí, espero que sí, sería bueno. No es un ministro que se dedica mucho al diálogo, a recibir a la gente, pero bueno, acá estamos frente a la puerta del ministerio. Creemos que hay que meter mucha presión social, que hay que seguir movilizándonos, que hay que organizarse, que no hay que creer de que esto es irreversible, porque realmente cada vez hay más sectores de la población, de las fuerzas políticas de oposición, sectores de la justicia, que están diciendo que esto es inviable, incluso sectores del propio gobierno. Bien. Entonces me parece que no hay que creerse de que esto es irreversible, y se puede dar vuelta con este tipo de acciones y de manifestaciones de la ciudadanía. Itaí, muchas gracias. A ustedes por cubrirnos. Luis Rusconi, también vamos a estar nuevamente por allí en la continuidad de nuestro diario. Antes de presentar, y con mucho gusto, a Miriam Bregman, quiero que vean ustedes algo dicho por Macri respecto al tarifazo en este reportaje que dio en la jornada de hoy. Veamos la primera parte. Los tarifazos. ¿Se arrepiente de no haberlos hecho más graduales? Que hicimos lo más gradual que podíamos. No hay alternativa cuando vos estás en la situación de tener un sistema quebrado. Entendamos, en ninguna parte del mundo se regala la energía. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a darle prioridad a algo que además
es lo que destruye más el medio ambiente. O sea, consumir en exceso de energía, como sucedía en este país, daña terriblemente el medio ambiente. Por eso después tenemos tremendas lluvias e inundaciones, tremendas sequías. Entonces, es un todo, pues, una política sustentable, una política verde, una política que pueda crecer, que permita el crecimiento, necesita de energía consumida en la menor proporción necesaria, lo más diversa la matriz posible, por eso las energías renovables, y eso todo arranca de que el valor de la energía sea un valor real. Hoy, con los aumentos que hemos hecho en promedio, Carla, no llegamos a la mitad de lo que vos pagás en México. Así que vos fijate, como decís, que más gradual. Bueno, llegamos hasta la mitad, porque justamente entendimos y nos pareció que este era lo máximo, el máximo esfuerzo que podían hacer los argentinos, porque yo estoy acá para ayudar a que los argentinos vivan mejor. A mí me duele cada vez que tengo que demandarles un esfuerzo adicional, pero en este se los demandé porque la energía es la clave del crecimiento. Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. Miriam Bregman, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué le parece lo que acabamos de ver y escuchar? Una barbaridad. La verdad que una barbaridad. Pensaba cuando acusa que la gente derrocha energía que este mismo presidente, una de las primeras medidas que tomó fue sacarle impuestos a la mega minería contaminante, que gasta miles y miles de litros por minuto, por segundo. Yo misma estuve con la comunidad mapuche que vive allí en Vaca Muerta y vi los litros y litros de agua del río que se sacan para ese tipo de emprendimientos como el fracking. Entonces, no cuestionar eso y decir que gasta mucho una familia en su casa, bueno, la verdad es que es una barbaridad. Y quería poner la atención sobre esto porque el tema del agua, se habla poco del tarifazo del agua y es enorme. En mi caso particular lo pongo como ejemplo porque yo conservo la oficina donde era abogada, una oficina pequeña de 40 metros cuadrados, 600 pesos de agua. En mi domicilio particular, 400. ¿Qué familia puede pagar 1.000 pesos de agua por mes? La verdad es que es un tarifazo brutal. Entonces me llama la atención con la liviandad que habla este niño rico criado bien, que no tiene idea de cómo vive la gente común. La voy a mortificar un poquito más. Vamos a escuchar algo que a continuación dijo Macri. Pero para quienes subió más de 400, 500% de la noche a la mañana, no fue gradual. Y pusimos un tope de justamente 400 y 500%. Pero también hay que entender el valor. Hoy, el 87%, el gran conflicto fue con el gas, no con la electricidad. El 87% de los argentinos tienen una factura mensual de menos de 500 pesos. Esos son $33, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, que eso vale menos que el abono del cable de televisión, bastante menos. Entonces digo, es que el punto de partida fue tremendamente bajo, porque durante una década la pésima política energética que tuvo el gobierno anterior congeló en un proceso de alta inflación las tarifas. Lo que, insisto, no significa que no haya sido un esfuerzo para muchas familias, pero buscamos que sea un esfuerzo posible y creo que la respuesta que hemos tenido por parte de la gente en el nivel de pago demuestra que, bueno, que logramos un equilibrio con esfuerzo, que costó, que dolió, pusimos topes, pero lamentablemente la situación es muy grave. No es un chiste no tener energía en un país. No solo es para vivir. Las fábricas no funcionan sin energía, hablamos al principio. Si no había más o menos inversión. Bueno, muchas inversiones que están queriendo venir están esperando a que le podamos dar energía. ¿Qué le parece? Bueno, no sé, esto lo inventaron ustedes, ¿no? ¿O es de verdad? Porque la verdad es que yo no lo había escuchado y parece una cosa armada irónica. Lo que está diciendo la energía nuevamente, me parece, bueno, parte por el gas.
El gas es un servicio esencial. No entiendo por qué tiene que dar ganancias, por qué el Estado no puede proveerlo y ser administrado por los propios trabajadores, que algunos de ellos han estado en los canales de televisión diciendo nosotros sabemos cómo hacerlo, que los propios trabajadores lo administren, eliminamos la ganancia de los empresarios del medio, vuelve al Estado y no entiendo por qué tiene que dar ganancias siendo un servicio público. Ahí hay una primera cuestión. Y la otra es que él piensa con su bolsillo, él dice 500 pesos no son nada. 500 pesos no son nada en su mundo, en su cabeza, en su mundo, en su elite, pero 500 pesos en el bolsillo del que gana 8 o 10 mil es un platal, si fueran nada más que 500 pesos. Sí, y además dice lo que cuesta el cable. Se nota que no habla tampoco con gente todos los días, porque algo que noté y que me llamó la atención, lo he manifestado en Twitter lo que estoy diciendo acá, mucha gente está dando de baja el servicio de cable. Cuando yo manifesté que estaba muy caro, que era imposible pagarlo, y recibí muchísimos comentarios de gente, por supuesto, porque es lo que uno puede cortar, lo que uno puede ajustar. Ya son muchas las cosas que se han dado de baja, no solamente el cable. No hablemos de los que han sido despedidos, que esos dieron de baja todo, sí. 200.000 personas, sí. Pero la reducción del salario, que está como el 12% más abajo de lo que era antes, también está gravitando. Por supuesto que la gente está privándose ya cada vez de más cosas, ¿no? Sí, ¿y dónde se ubican las responsabilidades? Porque que hay un problema energético en la Argentina, lo hay. Eso es verdad. ¿Qué pensaban que iba a pasar después de que se privatizara YPF? Que los privados iban a saquear todo lo que pasó, pero nosotros criticamos mucho cuando se le pagó la indemnización a Repsol, que la vació, destruyó YPF y encima el gobierno anterior le pagó una indemnización, pero él no cuestionó eso. Ellos le fueron a pedir permiso, perdón a los vaciadores. Entonces, a los dueños de la Repsol le piden disculpas porque cómo fueron tratados y ahora le quiere cargar la culpa del problema energético a todos los trabajadores de la Argentina. Siempre que alguien se pone de rodillas frente al más poderoso, normalmente en su comportamiento se pone bribón con los de abajo. Sí, son casi como dos caras de una misma moneda. Entonces, eso que quiere cargar él sobre los sectores medios, sobre los trabajadores, que le está costando cada vez más llegar a fin de mes, es la cara contraria de haber ido a pedir perdón a los saqueadores de la Repsol. El pago y la aceptación de la deuda en los términos en que se hizo, ahí hay miles de millones que ahora seguramente tratan de recuperar de la gente. La gente tiene que pagar este endeudamiento, lo que viene a futuro. Están pasando cosas ciertamente graves al mismo tiempo. Lo de los tarifazos es muy grave, pero son varias las cosas que ocurren, ¿no? Son varias. Hoy intentamos hacer una sesión especial por tarifas, conseguimos el quórum y las cosas que dijeron desde Cambiemos, en boca de los radicales, que Mario Negri, diputado radical, dirige el bloque, la verdad que es llamativo porque se llegó a decir, lo dijo la diputada Carrió, que había déficit fiscal si se subsidiaba el gas o los servicios públicos, pero no habla del déficit que provoca pagar la usuraria deuda externa, pagarle a los buitres, una sentencia a un juez extranjero cuando hay un juez argentino como juez Ballesteros que dijo que la deuda es ilegítima e ilegal. Es decir, ellos miran siempre la mitad que les conviene y estos servicios serían déficit. Ahora, es verdad que gente que vive en un barrio privado pagaba 90 pesos de electricidad, pero eso no se soluciona a través de las tarifas. Esa desigualdad se soluciona con un sistema progresivo de impuestos a las fortunas. Es otra la manera de resolver que los ricos no pagan un peso en este país. Es a través de impuestos específicos a sus fortunas, no a través de los servicios. Que ha sido eliminado. Estamos hablando de bienes personales. Claro que sí, que era uno de los pocos impuestos progresivos que había en la Argentina. En la última ley de blanqueo se va reduciendo progresivamente. Pero no hay impuestos importantes a las fortunas, a las transferencias de las grandes fortunas, las acciones, los movimientos financieros. Estamos hablando de neoliberalismo, Miriam. Estamos hablando de eso. No lo va a ver. ¿Me permite una pequeña visita al Congreso con Francisco Urruti? ¿A quién tenemos por allí, Francisco? De diputados en la Cámara Baja, donde el oficialismo logró trabar la iniciativa de la oposición, que tenía dos ejes principales. Por un lado, la interpelación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, aquí en el recinto, y por otro lado, que el Gobierno Nacional dé marcha atrás respecto a la suba de tarifas. Para conocer su opinión, estamos acompañados del jefe de la bancada del Frente para la Victoria. Hablamos del diputado Héctor Recalde, a quien agradecemos su tiempo. Diputado, ¿qué balance hace de esta sesión especial? Bueno, ante todo, buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes, diputada Miriam Bregman. El balance para mí es positivo porque ha quedado muy en claro que acá hay dos modelos. El modelo del gobierno, que es un modelo neoliberal,
que trabaja para los ricos. Cuando uno ve cómo asigna recursos es fácil comprender. Y hoy han trabado con una argucia reglamentaria, han trabado la posibilidad de que todos los sectores de oposición, porque realmente habíamos logrado 132 presencias, teníamos quórum, es decir, pudiéramos darle una respuesta al pueblo argentino que está viviendo realmente un caos porque no solamente bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne, etcétera, lo que todos sabemos, no quiero ser reiterativo, sino que están en la zozobra, es decir, en la angustia personal de no saber, como dice alguno, como dijo el jefe de gabinete de ministros, mejor paguen porque si no van a tener que pagar todos juntos. Esto realmente es una inestabilidad emocional y hoy queríamos ponerle coto. Hoy queríamos sancionar, es decir, no puede estar ajeno el Parlamento Nacional a este sufrimiento del pueblo. Entonces queríamos ponerle coto, discutir, y fíjense que éramos 132. Si no tenían la argucia de los 2/3, hubiéramos votado, casi seguro, había una posición de querer sacar un proyecto de resolución, creo que éramos mayoría los que queríamos sacar una ley, porque la ley es una respuesta clara, precisa, de que este tarifazo no puede ser. Y yo digo, Aranguren puede cargar un montón de culpas por la incompatibilidad que tiene, incluso sigue siendo accionista de Shell, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad es del presidente de la Nación. Entonces, lamentablemente, bueno, pedimos la interpretación del presidente de la Cámara, que necesitamos 2/3 para tratar, o sea, no pudimos tratar ninguna, ni la interpelación a Aranguren, ni de todos los proyectos de ley que había, que nos hubieran facilitado una sanción de una ley. Sí, ya te escucha Víctor Hugo, el diputado Recalde. Solo quiero chequear si Miriam Bregman va de acuerdo con lo que está diciendo Héctor Recalde en este momento sobre la argucia del reglamento y demás. Sí, tuvimos que enfrentar varias argucias. Como dice Héctor, tuvimos una discusión alrededor del reglamento porque el oficialismo no quería que votemos con mayoría simple, quería exigirnos los 2/3, imponiendo una cuestión reglamentaria, creo que en esto coincidimos todos, una cuestión reglamentaria en algo que tiene en vilo a toda la sociedad. Entonces, la verdad que primar cuestiones reglamentarias, cómo interpretamos el reglamento, era muy obsceno. Y después lo que marcaba Héctor también, que había un sector que solo quería, que es el Frente Renovador, que solo quería una declaración. Y otros queríamos discutir realmente, no porque no podamos hacer una declaración, por supuesto que podemos hacerla, rechazando el tarifazo, pero queríamos una ley porque es un gobierno que actúa muy duro, le tenemos que contraponer medidas a la misma altura. El Frente para la Victoria tenía su proyecto, el diputado Recalde, nosotros teníamos otro. Bueno, se habían puesto en la mesa todos los proyectos. Héctor. Sí, coincidimos con Miriam y quiero aclarar que acá no hubo cuestiones de egos. Nosotros fuimos los primeros en pedir con Miriam Bregman y otros bloques la sesión especial para hoy a las 11 de la mañana. Lo hicimos el jueves pasado. El viernes el Frente Renovador y otros bloques pidieron para las 10:30. Más allá de que no se podría haber resuelto una segunda sesión media hora antes de la nuestra, nos pareció que no tienen que primar los egos, nadie tiene que capitalizar nada. Acá lo que tenemos que capitalizar es al pueblo argentino. Entonces bajamos a las 10:30, dimos quórum, digamos expresiones, ¿por qué no queremos un proyecto de resolución? Porque es más o menos como mandarle otra carta al presidente de la Nación y sabemos cuál va a ser la respuesta. Entonces, la soberanía popular que ostentamos todos los diputados y diputadas se tiene que expresar en la sanción de una ley. Entonces, por suerte, hubo un compromiso en que la semana que viene de todos los bloques de oposición, todos, sin exclusión, porque estuvimos reunidos todos, en que dictaminen la semana que viene las comisiones y podamos hacer una sesión especial. Entonces yo recordaba ese dicho gauchesco que dice: no hay plazo que no se cumple, deuda que no se pague, pero también tiento que no se derrompa, ¿no? Bien. Entonces, Héctor, sí, le agradecemos muchísimo. Sí, queremos seguir con Miriam, que ha venido hasta aquí, hasta nuestro estudio. ¿Cómo no? Pero le mando un saludo muy grande, sí. Un gusto como siempre. Lo mismo y saludos a Miriam. Adiós. Yo le quería preguntar a Miriam, ¿qué cree que va a pasar con la Corte Suprema? Ante todo hay un problema con la Corte que tenemos que dejar claro. La Corte tiene una acordada en la que dice que ningún juez
de la República puede reunirse con una sola de las partes. Lorenzetti violentó esa acordada, se reunió con Mauricio Macri. A partir de ahí desconfió todo. Voy a ser sincera. En el medio de un escándalo como el de las tarifas, que ha provocado cacerolazos, movilizaciones, él decide reunirse con el presidente de la Nación para discutir eso. Bueno, la reunión trasciende, no sé si se le filtró, y creo que eso solo ya lo inhabilita. Y después, más de conjunto, poca confianza, porque no puede ser que todavía no hayan intervenido. ¿Cómo pasa tanto tiempo? Todo el mundo no sabe si pagar, no pagar. Lo que dice Mauricio Macri, el 83% pagó porque tienen miedo, pagó porque tienen miedo que después la factura venga el doble. Si se juntan dos facturas, directamente no se puede pagar nunca más. Entonces, que la Corte todavía no haya actuado alimenta mi sospecha. Miriam, una consulta sobre el Frente Renovador, que en general ofició en las elecciones de árbitro y oficia parece ahora también de lo mismo. Y lo puedo decir ahora porque se lo dije a de Mendiguren cuando vino acá hace 5N. Da la sensación que cuando salen a declarar en los medios son muy duros con el gobierno, pero a la hora de votar o de tabicarle algún aumento o alguna política, no son tan duros y más bien son concesivos, como por ejemplo hoy en el Congreso de la Nación. ¿Esto es así o no es una sensación mía nada más? No, no es una sensación, porque si analizamos votación por votación, lo vas a comprobar. El progresismo pasa lo mismo, ¿eh? No existe mal progresismo en Argentina. Bueno, el bloque que se llama progresista pasa lo mismo. Hoy Stolbizer no estuvo directamente. ¿Cómo puede ser? Estamos discutiendo esto. Otros se retiraron antes. La verdad es que es así. Nosotros lo venimos diciendo. Hay una conformación de mayorías. Este gobierno no tenía. Cuando empezó el gobierno decían, bueno, va a actuar en una forma un poco más democrática porque no tiene mayorías propias. Pero con la enorme pata que significa el bloque de Sergio Massa, el de Diego Bocio en el Congreso, Progresistas ha conformado una mayoría en diputados casi permanente, y con el senador Pichetto y su bloque en el Senado. Entonces, con ese juego, todos tienen un nombre diferente, pero van conformándose para que todas las leyes salgan, sin el Senado. Qué difícil para el pueblo, ¿eh? Es difícil, porque pero hay que marcarlos. Porque los representantes se representan a sí mismos, y a sus intereses. Sí. Es muy penoso. Pero y ahí está decirlo, la gente con sí. una factura, dice, ¿qué hago? Y tengo que pagar, a ver si me cortan la luz, si me cortan el gas, que lo necesito. Y pagan, y esos dicen, no, si pagaron, están de acuerdo. Qué perversidad, qué cinismo. ¿Cómo que están de acuerdo? Pagan porque tienen miedo, pagan porque sienten que no tienen más remedio, pagan porque piensan que va a ser peor, como decía usted recién. Porque piensa, ¿quién me va a ayudar? Si esta es la Corte Suprema, si el que debería fallar, que es Lorenzetti, que preside la Corte, se va a reunir con Mauricio Macri, y no, por ejemplo, con las asociaciones de consumidores, que están teniendo una postura. Si de los bloques del Congreso vemos que cada cual hace su propio juego parlamentario mirando las elecciones del año que viene y no pensando lo que está sufriendo hoy el pueblo trabajador con todo esto. Bueno, la verdad es que por eso creo que el 83% paga. Miriam, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos en la continuidad a Paulo Cablan. 27 días desaparecido llevaba el policía Lucas Muñoz, de 29 años. Han hecho marchas, como estamos viendo, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Hoy encontraron un cuerpo, con uniforme, con el arma al lado, con un disparo en la cabeza. De acuerdo a una alta fuente con la que estuve hablando, para Gendarmería se trata de Lucas Muñoz, desaparecido misteriosamente el 14 de julio. En minutos, Víctor Hugo, voy a contar cómo fue el hallazgo, qué es lo que están haciendo los especialistas, qué peritos van a trabajar en el cuerpo, y les voy a contar por qué, con el hallazgo del cuerpo, el misterio sigue y es aún mayor. Después se lo cuento. 7 menos cuarto, estamos en vivo en la pantalla de C5N hasta las 9. Hacemos el diario. Mucha información, entre otros temas importantes, de los